tema en el día de hoy, sobre el poder de Dios, ¿no? Pero fui leyendo y me fui compenetrando más y busqué ese versículo de Jeremías. Jeremías 20:11, que dice la palabra de Dios: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. Ese era el enfoque, el punto, y es el punto central. Pero para que Jeremías llegara a este punto, a estas palabras, él tuvo que tener una experiencia pasada vivida, una experiencia bien negativa. Me imagino que ustedes han escuchado de los calificativos que le dan a Jeremías, ¿no? ¿Han escuchado alguno que cuando le enseñaron que Jeremías era? ¿Era el profeta? El profeta llorón. Sí, era el profeta. Yo el primero que aprendí de Jeremías, siendo un muchacho de 16 años, cuando recibí a Cristo y pregunté a mi hermano: oye, ¿quién era Jeremías? Ah, no, era el profeta llorón. Pero señores, hay que reconocer que lo que vivió Jeremías no lo ha vivido otro profeta. Pasaron por tiempos difíciles los profetas. Algunos fueron muertos a espada, aserruchados. Pero la vivencia misma de Jeremías todos los días era una vida difícil. Porque él llega a pensar tanto a veces en dejar el ministerio a lo que Dios le había llamado. Porque no era nada fácil. No era nada fácil. Y entonces lo calificamos. Entonces somos fuerte o fácil de decir: ah, Jeremías era el profeta llorón. Cuando usted se entra a estudiar el libro de Jeremías y ve por las vicisitudes que él pasó, usted se va a dar de cuenta entonces quién era Jeremías. Cuando fui a visitar a mi hija a Alemania, y yo le dije: hija, me estaba leyendo el libro El legado de la Reforma, bastante grueso, por ahí lo tengo, por ahí quiero regalar a otra persona que quiera leerlo, porque regalé una cantidad de libros a un amigo, pastor, y me dijo: ay, por aquí nadie lee, los voy a mandar para tal lugar. Uy, qué difícil eso fue para mí. Qué difícil fue para mí esa expresión de este hermano. Bueno, allá en Alemania me leí el libro El legado de la Reforma. O sea, todo lo que pasó después de lo que pasó antes de Martín Lutero, en el momento de Martín Lutero, y lo que dejó la Reforma a nivel mundial. Y yo le dije a mi hija, estando en el sudoeste de Alemania: hija, me gustaría ir a Wittenberg. Papá, que son 800 kilómetros y tanto. Son de Panamá a Nicaragua. Y yo le dije: ¿y cuánto se va en gasolina? ¿Y cuánto se va en hotel? ¿Y cuánto se va en comida? Bueno, podemos en tren, es más barato, pero va a salir mañana o pasado mañana, no sé cuándo me dijo yo. Entonces yo le dije: no, yo me gustaría ir, yo quisiera conocer y ver un poquito y toda esta experiencia. Y nos fuimos.
para Wittenberg, al otro lado de Alemania, allá arriba, pegando con Berlín. Y cuando allá da la casualidad que llegué una semana antes de las fiestas de Lutero, estaban repartiendo muchos folletos, muchas cosas, y llegué a recibir algo en español y empecé a leer sobre sus vivencias, su sufrir, su decir hasta aquí, ya no más, ya no puedo. Y él le dice a Melanchthon: encárgate ya, yo sé que me van a matar. Encárgate tú, sigue adelante. Cuida a los muchachos, cuida a la universidad, haz lo posible que esto siga. Yo sé que ya mi vida está, ¿no? Bueno, gracias a Dios por el elector que lo raptó, lo guardó por casi un año y ahí está el testimonio del milagro de Lutero. Bueno, el caso parecido de Jeremías. El profeta llorón, como se le conoce, dice que nace dentro de una familia sacerdotal que profetizó al reino del sur. Recuerden que ya Israel se había dividido en dos: reino del norte Israel y el reino del sur Judá. Fue entre el año 626 al año 586 antes de Cristo. Fue contemporáneo más o menos de Ezequiel, de Oseas, de Daniel. Pudo conocer a Daniel chiquito. Él se quedó en Judá cuando se llevaron a Daniel para Babilonia. Fue contemporáneo de Habacuc y de Sofonías, conocido por nosotros nuevamente como el profeta llorón, y tenía mucha razón de llorar tanto. Fue un profeta que vivió prácticamente decir en la soledad. A otros le llaman como el profeta tímido. Empezó su ministerio muy joven y predicó en el reino del sur, Judá. Predicó por más de 40 años. Proclamó el juicio de Dios sobre Judá, que se había apartado de Dios. Judá se había convertido en apóstata, buscando otros dioses, buscando otras experiencias y dejando a Jehová Dios a un lado. Por lo que él decía, por lo que Dios le mandó a decirle al pueblo de Judá, fue confrontado todo el tiempo por la forma de predicar. Recibió oposición, fue humillado, fue golpeado, estuvo castigado en el cepo, fue torturado muchas veces, fue injuriado, le levantaron muchas malas calumnias, fue el latigazo que le dieron, ¿no? Estuvo metido en una cisterna. O sea, fue un hombre de una vida totalmente bien difícil para ser un siervo de Dios, para ser un profeta de Dios. Dice que tenía una buena amistad con el rey Josías. El rey Josías se habla del rey que fue el rey bueno, el rey que quiso hacer cosas buenas para el reino del sur, el reino de Judá. Pero murió él y todo cambió. Todos los reyes que vinieron después de él se volvían cada vez peor. Llegó a tal punto de que le dijeron: no te acerques al templo, ni te acerques a la puerta del templo a predicar. Fíjense, ¿no? Se vio obligado a delegar sus profecías a su, llamámosle así, su secretario, Baruch.
Fue tanta la presión de la gente que cuando le dijeron al sumo sacerdote, saca a Jeremías de esta área, no lo queremos ver por aquí. Jeremías, un hombre sencillo, piadoso, que recibe la orden de Dios de proclamar un mensaje severo contra Judá. La oposición fue cruel, fue despiadada, hasta el punto que muchas veces él dijo, hasta aquí, Señor, yo no quiero seguir en esto. Y ahora lo vamos a leer. Al final, y a pesar de su sencillez, de sus inseguridades, deja un mensaje de esperanza. Y esas mismas palabritas las leí yo en el castillo de, no sé si se traduce, si se lee así, Walberg, allá en Alemania, afuera del castillo donde dice de Lutero. Lutero vivía esas inseguridades, esas luchas internas. A veces quería dejarlo todo, a veces quería seguir adelante, ¿no? Así mismo vivía Jeremías, tratando muchas veces ya de decir hasta aquí. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, Jeremías 20, que precedía como príncipe de la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías. Latigazos. 40 latigazos son los azotes que se le daba a una persona. Y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre, Jeremías a Pasur, no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por las espaldas de sus enemigos, y tus ojos los verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevaré cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo todas las riquezas de esta ciudad, todo su trabajo, todas sus cosas preciosas, y daré todos sus tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa irás cautivo, entrarán en Babilonia, y allí morirán, y allí serán enterrados, tú y todos los que bien te quieran, los cuales han profetizado con mentira. El 7, palabras de Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces cuántas veces hablo, doy voces, gritos, violencia y destrucción, porque la palabra Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y traté de sufrirlo, y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todos, de todas partes. Denunciémosles. Todos mis amigos miraban sin claudicaría. Ya los lentes no lo... Quizás se engañarán y decían, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Y está el versículo 11 más adelante, que es la expresión de Jeremías.
Una cosa que tiene el libro de Jeremías es que no lleva secuencia. Es uno de los pocos libros en la Biblia que no va en una secuencia. Él le describía a su secretario, llamámosles así, y entonces él dejó el libro escrito a través de este señor, ¿no? Otra cosa del libro de Jeremías, como le dije, ¿no? Sufre internamente, llora internamente, y a veces el lamento es muy común. Pero en medio de ese lamento siempre va a haber un mensaje de esperanza. En medio de ese lloro va a haber siempre un mensaje de esperanza. Bueno, hice algo así como, traté de como meterme en el área, ¿no? Y ahí amplía un poquito, ¿no? Me dije, son las 2 de la tarde, un hombre de mediana edad se acerca caminando lentamente. La gente se aglomera cuando ve a este hombre. Era el profeta Jeremías. La gente empieza a decir, ¡viene Jeremías! ¡Viene Jeremías! ¿No? Él viene serio, viene triste. Su semblante se nota decaído, ¿no? ¡Viene Jeremías! ¡Viene Jeremías! Gritaban la gente alrededor. Él no mira hacia los lados. Él se abre paso entre la multitud, llega al atrio del templo y dice palabras en el 19:15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas y todo el mal que hable contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Palabra de Dios a través de Jeremías. Y entre la multitud, estiré un poquito la palabra de Dios, está un levita y pregunta, ¿y por qué un Dios de amor va a hacer esto? ¿Por qué, acaso Dios es tan malo para con nosotros, los israelitas o los judíos? Y Jeremías le da respuesta: porque han endurecido su cerviz, se han vuelto, ya no aman a Dios, se han vuelto a buscar otros dioses. ¿Qué pasa? Empieza la gente a decir: callen a Jeremías, por favor, cállenlo, es un fanático, él solamente predica calamidades, él solamente predica violencia contra nosotros. Entonces aparece la figura del sumo sacerdote Pashur, que significa la palabra paz, Pashur, el sacerdote de Judá, ¿no? Y lo manda a callar. No solamente lo manda a callar, sino que también lo manda a azotar. Pashur, con vestido impecable, denota jerarquía en su andar, le pega un bofetón a Jeremías delante del público. ¿Quién tú te crees, Jeremías, para hablar así en el templo?
o fuera del templo, vamos a ponerlo así. ¿Quién tú te crees para hablar mal del pueblo escogido de Dios? Todos los otros profetas dicen que nosotros somos los hijos de Dios y que Dios nos ama más a nosotros que a todos los otros. ¿Por qué tú dices eso, Jeremías? ¡Azótenlo! Lo azotan, 40 latigazos, para que aprenda, lo intimidan. Imagínense un latigazo, al tercer, cuarto latigazo que usted siente. Mi papá tenía un pequeño Martín Moreno, no sé si ustedes lo llegaron a conocer, estos de electricidad para conductarlos. 1, 2 y hasta que picaba. Imagínense 40 latigazos. Martín Moreno, que quitaba lo malo y ponía lo bueno, decía mi padre, ¿no? Pero imagínense 40 latigazos. Imagínense cómo su cuerpo quedaba. Es ahí donde vienen a veces los pensamientos negativos, los malos pensamientos cuando estamos en sufrimiento. Aten a Jeremías ahora en el cepo. Métanlo en el cepo. Cabeza, piernas y manos metido en un instrumento de tortura y el cuerpo encorvado. Ya vienen los pensamientos de Jeremías. Maldito el hombre que le dio buenas nuevas diciendo a mi padre, varón ha nacido. Está en el versículo 15. Piensa muchas veces, mejor es morirme que vivir esto. Mejor es morir dentro del vientre de mi madre que llegar a esto. Fue un hombre que sufrió totalmente, llevó las marcas en su cuerpo. Fíjense que a pesar de todo, Jeremías, en ese momento donde está siendo golpeado, donde está siendo vilipendiado, azotado, etcétera, etcétera, llega a pensar muchas veces, no quiero seguir en esto, no quiero seguir en esto, hasta aquí. Señor, yo he tratado de ser fiel a ti, pero el día que me diste el mensaje, me sentí convencido de lo que tú me habías mandado. El 15 dice, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Jeremías recuerda las palabras que el Señor le habló y le dijo, tú me convenciste y yo tuve convicción que eres tú el que me hablaba.
y mira todo lo que has hecho. Y mira todo lo que has hecho. Él se quiso resistir a este llamado de Dios. Pero él recuerda esas palabras que dice: tú me convenciste el día que me hablaste, y yo tuve convicción de que tú eras el que me hablabas. Tú fuiste más fuerte que yo y me venciste, porque cada día has sido escarnecido y burlado por mis enemigos. Jeremías, si usted busca en el libro, hay mucha referencia a que él no estaba en primer momento dispuesto a llevar la palabra de Dios. Pero ahí está la referencia. Tú me convenciste. Yo quedé convencido. Yo tuve convicción de que el que me estaba hablando eras tú. A pesar de que yo dije no. Porque cuando recibió el llamado, también él se opuso. Cuando Dios lo llamó la primera vez, él se opuso. Me imagino a Jeremías metido en el cepo, totalmente, toda una noche. Póngase a pensar, metido en un cepo toda una noche, y empiezan a cavilar los malos pensamientos o los pensamientos negativos en la mente de Jeremías. Y es, hermanos, en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando nos vienen malos pensamientos. Y es en los momentos difíciles, en medio de la enfermedad, cuando dudamos de Dios. Es en los malos tiempos, cuando todo nos iba bien, no hacemos, a veces ni nos acordamos de Dios, pero es en los momentos difíciles, cuando los pensamientos llegan a nosotros, o el enemigo llega a nosotros y nos dice: tú eres hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios y mira lo que te está pasando. ¿Para qué sigues a Dios? ¿Qué enseñanza la de Jeremías? Hermanos, es bueno ver con misericordia a otra persona, porque queremos ayudar a esa persona, queremos servir a esa persona, queremos dar algo más por esa persona. Eso es hacer misericordia. Pero cuando nos vemos con misericordia a nosotros mismos, algo anda mal. Algo anda mal. Oh Señor, mira cómo estoy. Oh Señor, soy un hijo de Dios. Y yo lo reconozco. Yo lo reconocí, Señor. ¿Qué pasa? Soy un pastor. Yo no me merezco esto. Y ahí vinieron tantos pensamientos ese día, esa noche, en la oscuridad. Tantos pensamientos negativos vinieron a mi vida en ese momento. Y gracias a Dios, yo estaba solo en casa. De repente llegó mi hijo
Y me dice, así, tocó puerta, y no tocó puerta, abrió la puerta de la casa y me dice, papá, sentía que algo me decía que tenías que venir a verte. Evidentemente, digo, gracias Señor. Gracias Dios mío. Porque son los momentos difíciles en cuando los pensamientos quieren acabar con nosotros. Nos pisotean los pensamientos a nosotros. Jeremías pasa la noche en este instrumento de tortura, inmovilizado, y no solo eso, sino que la expresión es una de las entradas de Jeremías, y empieza a acordarse de lo más malo, y empieza quizás a acordarse de por qué me está sucediendo. Pero hay algo de todos modos, dice Jeremías, en mi corazón que me dice, profetiza, y no puedo callarme. Trato de callarme, pero no puedo. Jeremías tocó fondo, y cuando tocamos fondo en nuestra vida nos damos cuenta que no hay otra esperanza que sino Dios. ¿A quién iremos? Dice las palabras de Pedro. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y es en esos momentos difíciles donde yo veo que Jeremías sale en medio del dolor, del sufrimiento. Hay tanta palabra de esperanza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. A pesar de todo lo que ha sufrido, a pesar de que lo han calumniado, a pesar que lo han señalado, latigazos, cepos, cisterna, el Señor está conmigo. Y lo describe como el poderoso gigante. El Espíritu del Señor le da fuerzas a Jeremías y empieza Jeremías a describir a Dios como el poderoso gigante y que está a su lado. A pesar del ardor en su cuerpo, a pesar del dolor en su cuerpo, a pesar del castigo, Dios está conmigo todavía. Como dije, a pesar de que me calumniaron, me injuriaron, inventaron falsos testimonios, Dios está conmigo. Dios está conmigo como poderoso gigante. La pregunta es pertinente. Cuando usted ha vivido momentos difíciles, cuando quizás su pequeño negocio, la situación se pone difícil, cuando una enfermedad se nos pone de frente contra nosotros, ¿Dios no está con nosotros? Hay una expresión muy personal, yo creo que ya la he dicho aquí. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿No? Dios no está con nosotros, Dios no está al lado nuestro, no camina con nosotros. Ahí dice una preguntita en 4 preguntas puse para que meditaran un poquito en el mensaje. Jeremías tenía sus luchas internas, pero en medio de esas luchas siente que el Señor le ha dado fuerzas.
Jeremías es quizás 100 años después de Isaías. Conoció la palabra de Isaías, ¿no? Y Jeremías sabía sobre lo que había escrito Isaías. Y Dios, vamos a buscar Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. De Dios vienen las nuevas fuerzas en nuestras vidas, hermanos. Podemos decir, y con mucho respeto, Jeremías no era un profeta que lloraba por llorar. No era un deprimido crónico. Era un profeta de Dios, que a pesar de todo lo que vivió, siguió profetizándole al pueblo de Judá. A pesar de todo lo que sufrió, pudo salir. Quedó vivo después de la persecución, después de la invasión de Babilonia. De este libro, que luego a veces, yo cuando lo leí los primeros años, lo leí como algo muy fuerte en contra de una persona que amaba a Dios. Los últimos años pude recobrar muchas cosas que tiene, muchas promesas para el creyente. Hay un mensaje de esperanza. De las cosas vividas saca un mensaje de esperanza, un mensaje de gozo, un mensaje de paz, un mensaje de confianza. Para mí ya no será el profeta llorón, ni el profeta depresivo. De él surgen unas bellas palabras, y la busquemos en Lamentación capítulo 3. El libro de Lamentaciones capítulo 3. Por la misericordia, 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y él puede decirlo, un hombre que ha sufrido tanto, Señor, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que lo buscan. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar su yugo desde su juventud. Tu fidelidad es grande. Y Jeremías lo experimentó. Salen palabras de esperanza, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Tiene un mensaje de esperanza al pueblo de Judá. Si tú te vuelves a Dios, yo me volveré a vosotros, dice Jehová. Si tú te vuelves a Dios, yo me volveré a vosotros. Hay un mensaje de esperanza cuando dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Te responderé con grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:6. Hermanos, en conclusión,
Jeremías fue un hombre íntegro. Predicó a pesar de su vivencia sufrida. Fue un hombre vulnerable. O te callas o pasas por la espada. Una enseñanza que veo del libro de Jeremías es que a pesar de todas las cosas, mis hermanos, Dios camina al lado nuestro. A pesar de todas las cosas, Dios está con nosotros, nos acompaña. Era un hombre sensible, piadoso por naturaleza. Recibió la orden de proclamar un severo mensaje de juicio para el reino del sur. Pero al final de todas las cosas hay un mensaje de esperanza. Dice Jeremías 32, 26, He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y en este mismo capítulo, o en el capítulo reafirma, en el capítulo 33, Jeremías, Dios a través de Jeremías reafirma el amor de Dios por su pueblo. Si te vuelves a mí, yo me volveré a vosotros. Léanse en casa el capítulo 33 y todo lo que le promete Dios a su pueblo si regresan a Él. Fue un mensaje de esperanza. A pesar de todo lo que Él vivió, deja paz y alegría en medio de su mensaje. Señor y Dios, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Señor, que tu palabra sea vivida en nosotros. Permítenos cada día vivir de la esperanza, Señor, de creer en ti, de tener fe, de que muchas veces, a pesar de las situaciones que se dan alrededor nuestro, sabemos que tú nos acompañas. Sabemos y conocemos que tú estás de nuestro lado. Y que tú muchas veces nos estás apapachando. Estás ahí. Gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, Señor, porque es en medio de tu palabra donde nos hablas y nos regocijas. Que no veamos solamente la parte sufrida, negativa de Jeremías, sino, Señor, ese mensaje que trae de esperanza. Dios, el grande, el poderoso, está con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Amén.